que toquemos un tema que no hemos tocado todavía en profundidad y quizás sería importante al menos introducirlo, que es la crisis política del movimiento del socialismo en Bolivia. Porque es un Hmm. tema que puede ser absolutamente fundamental en la política boliviana y en la política regional. No sé si a día de hoy la crisis política podría llevar a una derrota electoral de quien sea que sea el MAS en ese momento, pero estamos quizá en una situación relativamente similar a la de Morena. Uno podría pensar, viendo las encuestas y viendo la popularidad de Luis Arce, por ejemplo, que si el MAS tiene una única candidatura en las elecciones del 25, en un principio debería ganar las elecciones, aunque quedan mucho, son 2 años, es en octubre de 2025, pero es que a día de hoy existe la posibilidad de que haya una duplicidad de candidaturas. Yo, antes de entrar en materia de lo que es en sí esta crisis interna del MAS y de darte la palabra en primer lugar a ti, comento una cuestión de fechas. En un principio, en octubre, si no me equivoco, tienen un congreso del MAS, en el que en teoría se debería realizar en el Chapare, que es una región bastante favorable a Evo Morales, pero también el sector de Luis Arce está impugnando eso. Y en teoría de ahí se debería decidir el candidato a las presidenciales, el candidato a las elecciones en Bolivia. Pero es posible que lo que salga sea una duplicidad de liderazgos. Si eso sucede, todavía hay otra instancia, que son una suerte de primarias oficiales en Bolivia, que se establecieron hace poquito, creo que en el 18, 19 por ahí, similares en parte a esas elecciones primarias en Argentina, donde en teoría, si no se ha podido resolver antes, se debería poder resolver legalmente la candidatura del MAS, porque ahí ya oficialmente alguien ganaría las primarias y debería representar al partido, pero bueno, todavía estaría abierto quizás que el candidato perdedor se presentase por la lista de algún otro bloque, que eso existe ese proceso, listas digamos que cobijan a estos candidatos perdedores. No sé, vamos a ver, a seguir los acontecimientos. Quería hablar primero de esas fechas y ahora sí entrar en la parte más política y en la parte explicativa de esa crisis que está atravesando el MAS. No sé, Néstor, si quieres empezar o prefieres que lo haga yo. Hmm. Bueno, realmente a un paralelismo con México, sí que es verdad que se puede coger esa idea general de que la ruptura interna es el riesgo real de fractura, pero bueno, frente a México que decíamos que era un partido era un movimiento muy amplio, muy heterogéneo, con una falta de unidad ideológica, realmente lo que sí que tenemos en México, en Bolivia, perdón, lo que tenemos con el MAS en Bolivia es un movimiento político que lleva gobernando 14 años que realmente es un movimiento amplio, cuando hablamos de movimiento y no de partidos, importante, porque realmente la estructura del MAS se apoya en toda una serie de organizaciones de masas, de sindicatos, de organizaciones de mujeres, de organizaciones estudiantiles, campesinas, y ese entramado que es muy complejo, porque no se reduce solo a la estructura partidaria, es la que permite que bueno, Evo Morales llegue al poder, de que se gobierne durante 14 años Bolivia y de que bueno, se haya hecho de manera ininterrumpida y con un crecimiento electoral muy grande, hasta que para mí es uno de los inicios de la crisis y no es reciente, no es reciente. Hasta que, bueno, pues Evo Morales plantea con su referéndum en 2016 el continuar, pese a que no tenía un mandato constitucional, y realmente eso escondía ya el hiperliderazgo de Evo Morales, que es una tendencia caudillista, tampoco lo digo despectivamente, que tiene toda la izquierda latinoamericana, lo he dicho siempre, ¿no? Lo decía de Chávez, que tiene una sombra muy alargada para Maduro, lo digo de Lula, que si no es Lula saliendo de la cárcel nadie gana las elecciones a Bolsonaro, lo digo también de Bolivia, que solo encuentra una alternativa a Evo Morales cuando tiene que exiliarse, ¿no? Entonces, realmente yo diría que la división del MAS viene de antes, viene desde hace años. ¿Qué pasa? Que esa división, que es tan fuerte, en el 2000, en las elecciones del 19 de Evo Morales, si no me equivoco, son en el 19, no llega a romperse porque, bueno, Evo Morales todavía tenía la legitimidad de ser el presidente. Entonces genera un gran disenso interno cuando él decide ir a las elecciones pese a que no tenía mandato constitucional. Bueno, está discutido, pero no había ganado el referéndum. Eh, y ahí no se rompe, pero ya había una fractura muy grande, de fondo importantísima. Y luego esa fractura se vuelve a tapar, ¿por qué? Porque llega el golpe de Estado y llega la represión. Y solo la represión es capaz de aglutinar al MAS. Insisto, la fractura en el MAS lleva 6 o 7 años, pero inicialmente la frena Evo Morales con su autoritas, el autoritas natural de haber sido el presidente de Bolivia durante tanto tiempo y de ser el líder del partido, y luego lo frena el golpe de Estado, que dicen, señores, toca juntarlo. Ahora, después del golpe de Estado,
Ese golpe de Estado pone a todo el mundo en alerta, asusta a todo el mundo y en Bolivia dicen, vale, volvemos al MAS, volvemos a la casa común. Lo digo tanto en términos de organizaciones de masas como en términos de votantes, ¿no? Una clase media boliviana que había crecido gracias al extractivismo y al mayor peso del Estado boliviano vuelve al voto del MAS, al voto que había dado antes y que a lo mejor ya no representa tanto sus intereses de clase porque tiene miedo a lo que había enfrente. Bueno, ese miedo aglutina al MAS y, como digo, silencia la disidencia durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, cuando se llega al poder, se retoman las mismas tensiones y entonces dicen, bueno, señores, ya salvamos la gorda. Ahora lo que nos toca es arremangarnos y yo no estoy dispuesto a ceder mis pretensiones. Y entonces hay una cantidad ingente de bandos, no necesariamente divididos por una cuestión ideológica. E insisto, Evo Morales habla y cita y menciona derechismo y acusa de derechismo al gobierno de Luis Arce, pero no hay una discrepancia ideológica sustancial. Lucho Arce fue ministro de Economía con Evo Morales y no estamos viendo una política económica sustancialmente muy distinta, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Un control estratégico de los recursos del Estado, aunque hay presencia de empresas privadas que los explotan. Hablamos del litio, pero también hablamos de otros minerales, ¿no? Hablamos de un posicionamiento geopolítico duro. Bolivia es de los pocos países que es parte del ALBA, de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, que se ha reunido con Putin, que vota en contra de Naciones Unidas de resoluciones críticas con ciertos aspectos. Entonces, bueno, realmente hay un continuismo bastante significativo. Y Bolivia tiene una posición, el gobierno de Arce tiene una posición muy continuista. No es el gobierno de Boric, no es Petro. Es un gobierno que tiene una política económica y una política de política internacional bastante cañera, ¿eh? En cuestiones como Cuba, en cuestiones como Nicaragua y demás, no es otros gobiernos de izquierdas ni otros partidos de izquierda que sí que toman más distancias. Por tanto, relativizo el peso ideológico. Lo relativizo porque yo lo he seguido y no me parece que sea tan determinante. Creo que se reduce a una cuestión de intereses personales que se han estancado, que se han agravado y que luego pues sí que tienen unas diferencias de proyecto de fondo, pero que no son tan importantes. Y ahí hay por lo menos tres grandes bandos. Los evistas, ¿vale? O presidencialistas, oficialistas, que son la facción que está con Evo Morales, que Evo Morales es el líder del partido, el líder orgánico del partido, es quien ostenta la mayor responsabilidad del partido. Luego encontramos a estos evistas, luego encontramos a los luchistas, a los afines al presidente Lucho Arce, que sí que es cierto que a lo mejor Lucho Arce tiene un perfil más tecnocrático y Evo Morales tiene un perfil más indígena campesino, es decir, sus símbolos, su simbolismo político representa esas corrientes y esas tradiciones de pensamiento que luego a lo mejor la plasmación política no va tanto. Y luego encontramos a Choquehuanca, que es el vicepresidente, que también disputa desde una posición, yo te diría así que es muy indígena, muy marcadamente naturista, de un indigenismo político marcado, esa facción. Evo Morales, aunque hace ese discurso, yo diría que se podría asociar más a una izquierda tradicional con raíces indígenas. Choquehuanca tiene un discurso más marcadamente indígena y Luis Arce tiene un perfil más tecnocrático de una izquierda que aboga más por la gestión y demás. Esas tres corrientes no tendrían por qué ser antitéticas, no lo han sido en la última década. Ahora sí, ¿por qué? Porque Evo Morales pierde legitimidad interna con el referéndum del 2016, cuando llega el golpe de Estado se ve desplazado, llega Luis Arce y llega Luis Arce con, con una estructura política muy amplia. Es que realmente hay intereses que ya no son compatibles. No son compatibles los intereses de la clase media boliviana que crece gracias al extractivismo productivo, es decir, la clase media que ahora es funcionaria, que ahora es gestora de las empresas estatales, que tiene un perfil técnico, que ha estudiado, con los sindicalistas cocaleros. Bueno, pues en gran medida es muy compatible, pero hay puntos donde realmente pues empieza a haber diferencias de clase sustanciales, vamos a decirlo en términos claros. Sí. Y sobre todo, sí, perdona, y ya acabo. Y sobre todo, como digo, que son tres figuras políticas y hay muchos intereses en juego. Entonces, yo diría que se entremezclan fundamentalmente disensiones personales, luego que todos quieren parte del pastel, y eso es muy difícil, que el sindicato cocalero, que la central obrera boliviana, que las mujeres tengan el porcentaje que esperan, y luego de fondo pues sí que hay diferencias de proyecto que se exacerban porque no son tan grandes, no serían tan enormes como para que se supusiera una ruptura, pero hoy hay un riesgo real de ruptura en el MAS. Y sin duda alguna, la ruptura supondría la pérdida del poder. Sí, yo creo
por lo que he ido escuchando analistas, sobre todo desde dentro de Bolivia, que lo que explica esta crisis interna son dos factores. El primero es que hay un diagnóstico desde los sectores más afines a Evo Morales de que, independientemente de que las diferencias de proyecto quizás no son tan profundas como desde mi punto de vista has señalado correctamente, sí que hay una imposibilidad a largo plazo de que Luis Arce y su sector representen los intereses de clase que Evo Morales, que el sector de Evo Morales quiere representar, y sobre todo que llegadas situaciones de intensificación de las contradicciones de clase y de las contradicciones antiimperialistas, vayan a a tomar posiciones lo suficientemente firmes. Ese es el primer diagnóstico que ayuda a explicar un poco la diferencia. Y el segundo es una cuestión casi que tiene que ver, si se quiere, con la memoria histórica, con una cuestión de... no quiero entrar a valorarlo desde este punto de vista, ¿no? Pero que tiene que ver con un proceso que evidentemente hizo mucho daño, como no podía ser de otra forma, entre la militancia, pero bueno, en este caso no solo del sector de Evo Morales, sino de todos los sectores del MAS, que fue evidentemente el golpe de Estado del sector, del golpe de Estado que conduje al gobierno de Yanin Áñez. Cuando Luis Arce gana las elecciones después del proceso del golpe de Estado, que como sabemos ese gobierno es fundamentalmente tumbado por la movilización popular en gran medida de sectores afines al MAS, hay una percepción desde el sector de Evo Morales, y yo creo desde el propio Evo Morales, de que lo que estaba teniendo lugar en esas elecciones era una especie de... No sé cuánta gente pillará esta referencia, ¿no? Pero en el año 73, cuando vuelve Perón a Argentina, por normativa Perón no se podría presentar, y entonces hay una especie de... Hay un candidato peronista que es Cámpora, Héctor Cámpora, que dice, bueno, yo vengo al gobierno básicamente para volver a convocar elecciones y que pueda presentarse Perón, ¿no? Para desde dentro del gobierno permitir eso, que es el famoso lema de Cámpora al gobierno, Perón al poder. Bueno, yo creo que había unos sectores dentro del sector de Evo Morales, la militancia del sector de Evo Morales y el propio Evo Morales, que planteaban, bueno, esto es algo así como un Arce al gobierno, Evo al poder. Es decir, bueno, Evo Morales no puede presentarse, entonces este es el candidato del MAS, pero con visos a que eventualmente vuelva a poder presentarse y a ganar unas elecciones Evo Morales. Que uno puede entenderlo en cierta medida cuando consideramos que el gobierno de Evo Morales fue tirado por un golpe de Estado y que en cierta medida, al menos a la interna, tenía una cierta legitimidad que quizá todavía hoy conserva para reclamar esto. El tema es que yo no sé si esto fue un error de cálculo o si los sucesos se desarrollaron de una forma que el sector de Evo Morales no esperaban, pero lo cierto es que el sector de Luis Arce tiene unas bases movilizadas, el sector de Luis Arce tiene unos cuadros políticos dispuestos a seguir ocupando posiciones de gestión y evidentemente no has puesto a una figura que era tu número 2. No has puesto a tu mano derecha para que luego tú te puedas presentar. Bueno, has puesto a un dirigente que representa un sector dentro del movimiento, pero que tiene sus propias bases, tiene en cierta medida su propio proyecto. Entonces, ahora es muy difícil reclamar una vuelta al statu quo anterior y al liderazgo indiscutido de Evo Morales. Yo creo que la crisis política se puede exacerbar. Habría que ver, porque para empezar vamos a ver cómo se sucede el Congreso. El Congreso del MAS, en un principio, todavía está sobre la mesa la posibilidad de que haya dos congresos paralelos. Estaba la discusión de dónde se tenía que celebrar el Congreso, eso para empezar. Evidentemente el sector de Evo Morales pretendía que se celebrase en el Chapare y el sector de Luis Arce que se celebrase en el Alto. Bueno, gana esa... entre comillas, gana esa disputa el sector de Evo Morales y se va a celebrar en el Chapare y a día de hoy... Sí. Perdona un momento, Edu. Es que justo lo que dices tú es el gran detonte que hemos tenido hace 2 semanas, que Claro. uno de los sindicatos de afines al MAS ha tenido un congreso donde se han designado 2 direcciones y una de ellas ha sido reconocida por Arce y otra ha sido reconocida por Evo Morales. Entonces, Claro. esa idea de que hay esa división, perdona No, pero es que tiene sentido, porque eso que ha pasado en la dirigencia de un sindicato, que es el sindicato más importante de Bolivia, pero que no deja de ser un sindicato, se puede replicar en el Congreso del MAS. Porque en el Congreso del MAS pueden pasar 2 cosas. En el mejor de los casos, que se celebre, el mejor de los casos para la unidad interna del MAS, que se celebre efectivamente en Chapare, que los militantes y el sector de Luis Arce accedan a ir a Chapare, y que de ahí salgan 2 candidatos, como ha pasado en las elecciones en ese proceso interno del sindicato. Bueno, que pase lo mismo en el Congreso del MAS, que haya un candidato del sector de Arce y un candidato del sector de Evo, que probablemente serían Arce y Evo, y que los 2 sean proclamados por sus bases propias como el candidato del MAS en 2025. Y la otra posibilidad es que
haya un congreso paralelo o dos congresos paralelos, uno en Chapare y otro en el Alto. En uno acudan los militantes de Luis Arce, del sector de Luis Arce, y en el otro los militantes de Evo Morales. Eso todavía está sobre la mesa que pueda pasar. En cualquier caso, si esta situación interna no se resuelve en el corto plazo, en octubre, en ese congreso, que es lo más posible, como he dicho antes, todavía tienen esa vía legal, que serían esas elecciones primarias oficiales tuteladas por el Estado, que son unas elecciones de carácter oficial y de carácter definitivo, y ahí habría que ver. Ahí uno de los dos va a ganar, si es que no hay una lista de unidad previa, y el otro va a tener que ver qué hace. Yo no sé si alguno de los dos sectores estaría dispuesto a asumir la candidatura del otro, si quizá tiene que buscar una fórmula de consenso en un tercer candidato, quizá hay algunos nombres propios, no sé si tiene mucho sentido empezar a postularlos ahora, pero si van a competir Arce contra Evo Morales y la situación no mejora, yo veo muy difícil que gane uno y el otro decida acompañar la fórmula. Pero bueno, como digo, lo bueno que tiene el movimiento al socialismo son los tiempos, y es que las elecciones son en el 25. O sea, todavía tienen bastante tiempo por delante para dirimir esta cuestión. Pero a día de hoy tiene mala pinta. Y es que, de hecho, la única posibilidad, quizá, a día de hoy, de que el MAS no gane las elecciones, de que el proyecto general de ese movimiento al socialismo, de esta amplia coalición de clase, de intereses territoriales, de intereses de género, pierda las elecciones y no siga gobernando Bolivia, es una ruptura interna. No, estoy muy de acuerdo con el diagnóstico. Yo no me atrevería, no tengo tantos elementos de valor todavía para decirlo. Sí que creo que hay unas discrepancias muy profundas, sobre todo que se han generado durante mucho tiempo y que lo que se ha comprado era una paz social, eran prórrogas. Era una prórroga de hay que ganar las elecciones frente a Yanine Áñez. Hay que llegar a un consenso mínimo. Ya en las anteriores elecciones locales, no tiene ese nombre exactamente, pero bueno, ya había habido discrepancias profundas. Yo tengo serias dudas de qué puede pasar. Claro que existen figuras que podrían ser mediadoras o que podrían ser de consenso, pero yo creo que existe un riesgo real eso de ir a lo paralelo, de que Evo Morales controla la estructura del partido y desde ahí puede operar, pero Luis Arce controla gran parte del peso y luego hay nombres propios. Está Andrónico, está Choquehuanca, que es el vicepresidente, o sea, hay muchos actores y hay muchos intereses entre medias. Lo que es importante señalar es que realmente Bolivia como país y el MAS como proyecto han tenido una continuidad política que nadie duda y el carácter imbatible que ha tenido estaba también fuera de cualquier tipo de duda. Evo Morales, el golpe de Estado o el fraude que habría hecho Evo Morales en ningún momento cuestionaba su victoria electoral. Es que lo que estamos hablando era de si ganaba en primera vuelta porque le sacaba más de 10 puntos al segundo. O sea, esa era la duda de si realmente estábamos o no en tal porcentaje. Es decir, el MAS nunca se puede cuestionar que tenga el respaldo mayoritario, pero sí existe ese riesgo de fracción real con lo que ello implicaría. Que por cierto, hay un detalle que al menos a mí se me olvidó comentarlo y me parece muy importante. Ojo, por mucho que esta discusión interna encuentre protagonistas en la discusión entre Luis Arce y Evo Morales, ha habido históricamente en determinados movimientos políticos amplios discusiones que eran únicamente de las élites del partido o de los sectores dirigentes del partido. Este no es el caso. Esta discusión está irradiando totalmente a los sectores de la militancia. Si no nos explica que hubiese en aquel congreso una doble celebración de dos candidatos distintos, si no nos explica que esté habiendo incluso en algún momento disputas físicas, contacto físico, violencia física entre militantes de los dos sectores, y eso ya es más difícil de regenerar ese tejido roto. Entonces vamos a ver cómo se resuelve, pero como digo, en términos políticos dentro del país es que podría ser determinante, porque el MAS, la izquierda latinoamericana, podría estar perdiendo un gobierno que en condiciones normales estaría muy lejos de perder. Por no hablar del desgaste, por cierto, que tiene 2 años de división interna, incluso aunque luego consigas dirimir esas cuestiones. Esto tiene desgaste. Claro, y luego pues es lo que digo siempre, o sea, apuntado a alguien en el chat con toda la razón del mundo, o sea, lleva mucho tiempo con el desgaste que ello implica a nivel personal, a nivel de proyecto político, a nivel ideológico, el cambio de las realidades y luego pues, por ejemplo, Bolivia, un país en vías de desarrollo, pero que, bueno, pues no es ajeno a las dinámicas económicas globales y ahora pues tiene una desaceleración económica y también eso está siendo munición. Bueno, pues ha tenido unos datos, se habla del milagro económico boliviano. Yo también lo he estudiado, voy a publicar al respecto y demás. Pues el proceso de crecimiento de sus reservas
de dar valor a la moneda propia frente a un dólar que era un auténtico cáncer para la economía local. Es espectacular. La política energética que tienes es exitosa. Pero bueno, ahora mismo está dando síntomas de cierto letargo, de cierto cansancio. Y eso también está siendo aprovechado, ¿no? Entonces, claro, luego todo eso tiene la derivada de que la oposición se frota las manos. Y la oposición en Bolivia hay un sector, vale, pues Mesa podría ser, podríamos hablar de una derecha liberal democrática o conservadora o de todo tipo, ¿no? Pero luego tenemos a Camacho y los cruceños de Santa Cruz, que articulan su proyecto desde la confrontación con el Estado central en términos regionales de Santa Cruz tiene que ser independiente o autonomía, ¿no? No quiero hablar de independentismo porque sería falaz, pero también en términos de violencia política, de confrontación total, de que existen grupos paralelos y de que hay una disputa profundísima. Por tanto, Bolivia no es que sea una balsa de aceite y esto es una disputa que tiene en la élite política china. Ahora mismo se me olvidó el nombre del vicepresidente de Mao que se le estalló el avión cuando estaba yendo a Mongolia. No es eso, ¿no? Es decir, No me se esperaba mueren para unos... nada esta referencia No, ahora no, mismo. no, pero bueno, quiero decir, no lo Me ha frivolizo, ¿no? sorprendido Lo que quiero muchísimo. decir es que si hay una crisis en Bolivia, enfrente está la oposición. Es decir, esto no es un, como decías tú, no solo afecta a la militancia, afecta al país, porque esto no es un sistema de partido único, aunque el MAS haya ganado ininterrumpidamente, menos en ese lapso del golpe de Estado. Es que realmente lo que hay enfrente es una oposición que ya ha hecho huelgas continuadas, que tiene grupos armados juveniles y que está al acecho, está al quite. No toda, pero sí una parte. Bueno, estoy mirando el chat a ver si dejáis algunas preguntas. Ya sabéis que en la medida de nuestras posibilidades, si dejáis preguntas en el chat de este tema, de México o incluso de cualquier otro tema, a poder ser hoy de América Latina, que estamos dos miembros del equipo que nos dedicamos particularmente a América Latina, vamos a estar leyéndolas y las vamos a estar respondiendo, como digo, en la medida de nuestras posibilidades. Os recuerdo una vez más que nos faltan ahora solamente 3 suscriptores para llegar a esa meta de hoy y cerrar el objetivo que teníamos, que nos habíamos marcado para hoy. Agradecer que no he podido hacerlo hasta ahora a Trimgi, a DH, a Javi, bueno, ya varias personas que os habéis estado suscribiendo, muchas gracias de verdad. Y ahora nos preguntan, partidos o perfiles que están en la oposición en Bolivia. No sé si quieres profundizar un poco en eso, Néstor. Bueno, fundamentalmente Bolivia no se sale de la lógica latinoamericana de partidos endebles, ideologías débiles, liderazgos fuertes. Esa trilogía, si queremos decir, me la acabo de inventar, pero hay que patentarla. Es bastante buena, Era, ¿eh? No, me gusta bastante. sí, 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 pues te juro que la estaba. No sé, eso. Pues ha hecho que no existan partidos sólidos y que tengamos una rotación total. No es Ecuador, que Ecuador yo siempre digo que Correas, con el correísmo como fenómeno político, consigue, o sea, en Ecuador ningún presidente desde la transición política de los 90 consigue repetir. Ningún partido se mantiene en el poder una elección tras otra. Es un modelo de alternancia política perfecta. Bolivia no es exactamente igual, pero pasa algo parecido. Entonces, se ha reestructurado todo y tenemos desde sectores socialdemócratas más modositos a pues, una derecha más liberal y demás. Carlos Mesa es uno de los grandes líderes, pero sin duda la única fuerza política que ha tenido continuidad en todo este tiempo y que representa una alternativa de oposición con estructura partidaria es el Frente Cívico de Santa Cruz. Con, bueno, todo el andamiaje es, de Santa Cruz. Eso es sin duda. De Camacho, claro, que es la figura política que habremos escuchado por la detención, por todo lo que implicó y demás. Por ejemplo, Yanine Áñez venía de un partido desconocido, de última bancada de Bolivia. Ahí estamos viendo. Camacho sigue en prisión, nos preguntan. ¿Cómo? Si Camacho sigue en prisión, nos preguntan también. Sabes que, bueno, Sí, sí, sigue el proceso. Sí, perdón. Sí, sí. No, dale tú. No, decía que de ese proceso, de todo lo que tuvo que ver con el golpe de Estado, bueno, han quedado varias personas, no sé cómo decirlo, que están siendo investigadas y perseguidas por la justicia. Y el caso de Camacho, si no me equivoco, todavía está en investigación, ¿no? Sí, está en investigación y él sigue en la cárcel. Ujú. Hace poco, hace principios de verano, hubo una campaña por el estado de salud que tenía y demás. También sigue Yanine Áñez.
y demás. Es verdad que las imágenes que salían de Camacho eran pues, notablemente desmejorados, o sea, con caída de cabello generalizada, muy delgado, muy chupado. Bueno, pues luego es lo de lo que se ha denunciado desde hace mucho tiempo por parte de la oposición en Bolivia, que es pues maltrato y demás en las cárceles. Entonces Camacho sigue, pero como digo, el movimiento cruceño es el más estructurado políticamente en el país.